Hay una forma de perderse espiritualmente sin abandonar nunca el lenguaje religioso. Una persona puede sentarse en una iglesia durante años, puede conocer versículos, puede indignarse ante los pecados visibles de otros, puede defender públicamente ciertos valores y aún así vivir por dentro como si Dios no tuviera derecho sobre su corazón. Esa es una de las formas más peligrosas de ceguera. No la ceguera del que nunca oyó, sino la del que oyó tanto que aprendió a usar la verdad sin dejarse gobernar por ella. Piense en esto con calma. Un hombre puede levantar la voz contra la corrupción del mundo, pero en su casa alimentar orgullo, ira, doble vida, deseo desordenado, resentimiento y mentira. Una mujer puede decir que ama la palabra, pero en la mesa familiar cortar con sus palabras, humillar con silencios, negarse a perdonar y después orar como si nada hubiera pasado. Un joven puede publicar frases cristianas, escuchar predicaciones, cantar con lágrimas y luego cerrar la puerta de su habitación para entregarse exactamente a aquello que su conciencia ya le ha mostrado que está mal. Ese es el punto donde Romanos 1 empieza a incomodarnos. No porque habla primero de ellos, sino porque nos quita la comodidad de señalar desde lejos. Pablo no escribe para que una clase de pecadores se sienta superior a otra. Escribe para poner a toda la humanidad bajo la misma luz. Y cuando la luz de Dios cae sobre el hombre, no solo revela actos externos, revela el intercambio secreto que ocurre en el corazón. El hombre conoce suficiente de Dios para deberle adoración, gratitud y obediencia, pero decide vivir como si esa verdad pudiera ser empujada a un rincón. La mala noticia del Evangelio no es que algunas personas están mal y otras están bien. La mala noticia es más profunda. Todos hemos aprendido a resistir la verdad cuando la verdad amenaza a nuestros ídolos. Por eso no debemos entrar en este tema con ligereza, ni con burla, ni con una agresividad carnal disfrazada de celo. Tampoco debemos entrar con cobardía, suavizando lo que Dios ha dicho para no incomodar a una cultura que ya decidió redefinir casi todo. La iglesia no tiene permiso para odiar a las personas, pero tampoco tiene permiso para mentirles en el nombre de la compasión. Si la palabra de Dios es luz, la compasión verdadera no apaga la lámpara cuando el camino se ha vuelto peligroso. Romanos 1 comienza con una afirmación gloriosa: el Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. No a un tipo selecto de pecador, no a los que vienen con pecados socialmente aceptables, no a los que pueden ocultar mejor sus manchas, a todo aquel que cree. Pero inmediatamente Pablo nos obliga a mirar por qué necesitamos ese poder. La justicia de Dios se revela en el Evangelio, pero también la ira de Dios se revela contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Esa frase debe detenernos. Detener la verdad no es simplemente ignorarla, es presionarla hacia abajo, es hacer fuerza contra aquello que la conciencia ya no puede negar. Es como mirar una factura que no queremos pagar y esconderla debajo de otros papeles esperando que desaparezca. Es como recibir una llamada del médico, ver el número en la pantalla, saber que hay un resultado importante y aún así dejar que suene hasta el final porque tememos lo que pueda decir. Pero la verdad no deja de ser verdad porque uno decida no contestar. ¿Cuántas veces hacemos eso con Dios? La conciencia nos habla después de una conversación llena de dureza, pero nos justificamos. La palabra nos confronta en un área específica, pero buscamos otro sermón que nos consuele sin corregirnos. Un hermano nos advierte con amor, pero lo acusamos de falta de gracia porque preferimos una gracia que nos tranquilice antes que una gracia que nos transforme. Este es el drama espiritual de la humanidad. Dios no se ha escondido. Pablo dice que lo que se puede conocer de Dios ha sido manifestado, que su eterno poder y su deidad se perciben por medio de lo creado. El universo no es un cuarto oscuro sin señales. La creación habla, el orden habla, la belleza habla, la conciencia habla, la muerte habla, el dolor habla, la culpa habla, la gratitud que sentimos ante un bien inmerecido habla.
La indignación que sentimos ante una injusticia habla, todo alrededor del hombre les recuerda que no es dueño último de sí mismo. Y sin embargo el hombre quiere la casa sin el dueño, la vida sin el dador, la moral sin el legislador, el cuerpo sin el creador, la libertad sin rendición. Quiere beneficios de Dios sin Dios, quiere consuelo sin señorío, quiere significado sin adoración, quiere identidad sin obediencia. Ahí empieza la distorsión. No comienza en la calle, ni en la ley civil, ni en los debates públicos, ni en las pantallas, ni en las universidades. Todo eso puede mostrar síntomas, pero la raíz es más antigua y más profunda. Comienza cuando el corazón humano mira la gloria de Dios y decide cambiarla por algo creado, no siempre por una estatua, a veces por aprobación, a veces por placer, a veces por control, a veces por reputación religiosa, a veces por la necesidad de tener razón, a veces por una relación que ocupa el lugar que solo Dios debe ocupar, a veces por un pecado que defendemos porque ya no sabemos quiénes seríamos si lo soltamos. Un ídolo no necesita templo para gobernar, solo necesita un corazón dispuesto a obedecerlo. Y aquí la palabra nos corta el camino de escape, porque alguien podría decir, yo no soy como esas personas, yo no practico esos pecados, yo no estoy de acuerdo con esa agenda, yo defiendo la familia, defiendo la moral, defiendo la Biblia. Pero la pregunta de Romanos 1 no es primero si usted está del lado correcto del debate cultural. La pregunta es si Dios ocupa el lugar correcto en su alma. ¿Le glorifica como Dios? ¿Le da gracias como Dios? ¿Se somete a Él donde nadie lo ve? ¿Su vida privada confirma lo que sus labios confiesan públicamente? Porque es posible defender verdades bíblicas con un corazón que todavía resiste al Dios de la Biblia. Esto no significa que los asuntos morales no importan. Importan profundamente. Porque Dios creó al hombre, creó a la mujer, creó el cuerpo, creó el matrimonio, y nada de eso puede ser redefinido sin consecuencias. Pero si empezamos por el tema moral aislado del Evangelio, corremos el peligro de convertirnos en simples comentaristas de la decadencia cultural. Y Cristo no envió a su iglesia principalmente a comentar la oscuridad, sino a proclamar la luz. La cultura puede cambiar leyes, puede cambiar palabras, puede cambiar definiciones, puede llamar liberación a lo que Dios llama esclavitud y puede llamar opresión a lo que Dios llama verdad. Pero antes de hablar de lo que ocurre en la cultura, la iglesia debe permitir que la Escritura examine lo que ocurre en su propio corazón. Porque el mundo no necesita una iglesia arrogante que grite desde una distancia segura. Necesita una iglesia santa, humilde, firme, compasiva, convencida de la verdad y quebrantada por la gracia. Este es el punto que muchos pierden. Romanos 1 no fue escrito para producir desprecio hacia ciertos pecadores, sino para destruir la falsa inocencia de todos los pecadores. Si usted lee este pasaje y solo piensa en otra persona, todavía no ha dejado que el texto haga su trabajo. Si lo lee y dice, ahí está el problema de ellos, pero no ve su propia ingratitud, su propia idolatría, su propia manera de detener la verdad, entonces ha usado la Biblia como espejo para otros y no como espada para su propia alma. La verdad de Dios no fue dada para alimentar superioridad religiosa, sino para llevarnos al arrepentimiento. Y esto nos prepara para mirar un asunto mucho más serio. Cuando el hombre cambia la gloria de Dios por la criatura, Dios puede entregarlo a los deseos que el hombre tanto defendió. Y tal vez no haya juicio más temible en esta vida que recibir aquello que uno exigió mientras el corazón se aleja cada vez más de la verdad. Cuando Dios entrega al hombre a lo que el hombre insiste en adorar, no está actuando con indiferencia, está mostrando aún en el presente la gravedad de vivir contra la verdad. Esto es difícil de aceptar para una generación que ha reducido el amor a aprobación y la libertad a deseo sin límite. Pero la Escritura no nos permite pensar así. Dios no es amor porque celebra todo lo que el hombre desea. Dios es amor porque no puede llamar vida a aquello que destruye al hombre creado a su imagen.
Imagine a una madre viendo a su hijo hundirse en una adicción. Ella no lo ama si simplemente le dice, sé tú mismo, sigue tu corazón, no dejes que nadie te juzgue. Si ella realmente lo ama, llorará, confrontará, suplicará, pondrá límites, hablará aunque él se enoje, porque la destrucción de su hijo no puede dejarla neutral. La neutralidad ante el mal no es amor profundo, muchas veces es comodidad disfrazada de tolerancia. Y si esto es cierto en el amor humano, cuánto más en Dios. La ira de Dios no es un arrebato caprichoso, no es la reacción de una deidad insegura que se siente ofendida porque no recibió atención. Es la respuesta santa, justa y perfecta del Creador contra todo aquello que desfigura su gloria y arruina a sus criaturas. Cuando Dios se opone al pecado, no se opone a la felicidad humana, se opone precisamente a lo que nos roba la verdadera felicidad. Pero el corazón caído no quiere verlo. Prefiere interpretar la corrección divina como amenaza. Prefiere llamar opresión a cualquier límite que contradiga sus deseos. Y esto no ocurre solo en los grandes debates morales de la sociedad. Ocurre en la cocina después de una discusión. Cuando alguien sabe que debe pedir perdón y decide endurecerse. Ocurre en la oficina cuando una persona manipula información para proteger su imagen. Ocurre en la habitación de un adolescente cuando la pantalla se convierte en un altar secreto. Ocurre incluso en la banca de una iglesia cuando alguien escucha la palabra no para obedecerla, sino para evaluar si el predicador habló como a él le gusta. La rebelión no siempre grita. A veces se sienta en silencio con la Biblia abierta, mientras el corazón permanece cerrado. Pablo dice que los hombres cambiaron la gloria del Dios incorruptible por imágenes de criaturas. En el mundo antiguo eso podía verse en templos, estatuas y ritos paganos. Pero sería un error pensar que la idolatría desapareció porque muchos ya no se inclinan ante imágenes talladas. La idolatría moderna es más refinada, pero no menos real. El hombre puede adorar su autonomía, su cuerpo, su reputación, su ideología, su deseo sexual, su seguridad económica, su identidad política, su éxito profesional o incluso su propia versión privada de Dios. Una versión que nunca confronta, nunca corrige, nunca exige arrepentimiento. Un ídolo es aquello que usted no está dispuesto a perder aunque Dios se lo pida. Es aquello que si se ve amenazado, revela quién gobierna realmente su corazón. Por eso, Romanos 1 no puede ser leído como una simple crítica externa a la cultura. Es una radiografía del corazón humano. Cuando una persona dice, yo necesito esto para ser feliz, aunque Dios lo prohíba, ya no está tratando con una simple preferencia. Está tratando con adoración desordenada. Cuando alguien dice, yo sé lo que la Escritura dice, pero mi experiencia me dice otra cosa, ha empezado a colocar su experiencia por encima de la voz de Dios. Y cuando una sociedad entera decide que el diseño del Creador debe someterse al deseo de la criatura, esa sociedad no se ha vuelto más sabia, se ha vuelto más segura de su necedad. Esto explica por qué Pablo conecta la idolatría con una distorsión profunda de la realidad. El hombre no solo cambia el objeto de adoración, cambia la manera en que interpreta todo. Si Dios deja de ser el centro, el universo moral pierde su eje. Lo que antes era pecado se convierte en identidad. Lo que antes era vergüenza se convierte en orgullo. Lo que antes requería arrepentimiento se convierte en derecho. Y lo que antes era obediencia se presenta como violencia. Aquí debemos hablar con precisión y con temor de Dios. La conducta homosexual, como toda práctica sexual fuera del diseño de Dios, no puede ser presentada por la iglesia como una simple variación moralmente neutral. La Escritura la coloca dentro de una humanidad que ha cambiado la verdad de Dios por la mentira. Pero la misma Escritura nos prohíbe usar ese pecado para construir una categoría de personas a las que podamos despreciar. Romanos 1 condena la práctica homosexual, sí,
pero también condena la avaricia, la envidia, el engaño, la soberbia, la murmuración, la desobediencia, la falta de misericordia. El texto cierra toda puerta al orgullo religioso. Si usted puede hablar del pecado sexual de otros con dureza, pero no tiembla ante su propia codicia, su chisme, su frialdad matrimonial, su orgullo doctrinal, su falta de misericordia o su vida secreta, entonces todavía no ha entendido el argumento de Pablo. El problema no es que unos pecadores necesitan evangelio y otros solo necesitan disciplina moral. El problema es que todos hemos deshonrado a Dios. Todos hemos tomado algo creado y le hemos pedido que nos dé identidad, seguridad y satisfacción. Algunos lo hacen por medio del placer sexual, otros por medio de la apariencia religiosa, otros por el control, el dinero, el reconocimiento, la aprobación de los hijos, el poder, el resentimiento cuidadosamente protegido, pero la raíz es la misma, la criatura ocupando el lugar del Creador. Por eso una iglesia fiel no debe hablar de estos temas como si estuviera lanzando piedras desde una plataforma de pureza propia. Debe hablar como una comunidad de pecadores rescatados que sabe que la verdad hiere para sanar. Una iglesia que no llama pecado al pecado no ama al pecador, pero una iglesia que llama pecado al pecado sin lágrimas, sin evangelio y sin humildad, tampoco ha entendido a Cristo. Aquí hay una prueba para nuestro corazón. Cuando hablamos con una persona atrapada en un pecado visible, ¿queremos ganar una discusión o queremos ver a un alma reconciliada con Dios? ¿Queremos humillar al otro o queremos abrir la puerta del evangelio? ¿Queremos defender nuestra posición cultural o queremos que Cristo sea visto como Salvador suficiente? La verdad bíblica nunca debe ser separada del carácter de Cristo. Él no negoció con el pecado, pero recibió a pecadores quebrantados. No suavizó la santidad de Dios, pero ofreció descanso a los cansados. No vino a confirmar nuestras identidades caídas, sino a darnos una vida nueva por gracia. Y esa gracia no es una manta para cubrir la rebelión, es poder de Dios para liberarnos de ella. Esto nos lleva a una pregunta que no podemos evitar. Si el ser humano insiste en llamar libertad a su esclavitud, ¿cómo actúa Dios? Pablo responde con una frase temible: Dios los entregó. Y cuando entendamos el peso de esas palabras, veremos que el juicio más aterrador no siempre es que Dios quite algo, sino que permita al hombre seguir sin freno hacia aquello que ama más que a él. La frase Dios los entregó debe producir en nosotros una clase de temor que no se parece al pánico, sino a la sobriedad. No es el temor supersticioso de quien imagina a Dios como un enemigo impredecible. Es el temor santo de quien entiende que no hay nada más peligroso que querer algo contra Dios y recibirlo sin que el corazón sea detenido. A veces pensamos que el juicio de Dios siempre cae como fuego visible, como una interrupción dramática, como una pérdida repentina. Pero Romanos 1 nos muestra una forma de juicio más silenciosa y por eso mismo más temible. Dios deja que el hombre camine hacia la dirección que ha escogido y el hombre confunde esa libertad con victoria. Piense en una persona que por años ha rechazado la corrección. Al principio su conciencia se inquieta, después se defiende, más tarde se burla, finalmente ya no siente casi nada. Puede hablar con seguridad de lo que antes le avergonzaba. Puede llamar madurez a lo que en realidad es endurecimiento. Puede llamar paz a lo que simplemente es una conciencia anestesiada. Ese es un juicio terrible. No que Dios grite más fuerte, sino que el hombre se vuelva más sordo. Y esto no ocurre únicamente en pecados que la sociedad discute públicamente. Ocurre en el matrimonio donde dos personas aprendieron a convivir sin arrepentirse. Ocurre en el creyente que ya no se sorprende por su frialdad espiritual. Ocurre en el padre que justifica su dureza diciendo que solo está formando carácter, mientras sus hijos aprenden a temerle más que a respetarle.
Ocurre en la mujer que guarda una herida como identidad porque perdonar le parece perder la única defensa que le queda. Ocurre en quien repite, Dios conoce mi corazón, para evitar admitir que su corazón no quiere someterse a Dios. La entrega de Dios no significa que Él perdió el control. Significa que el hombre empieza a probar el sabor amargo de una vida centrada en la criatura. Cuando el Creador deja de ser el sol del alma, las pasiones no desaparecen, se desordenan. Los deseos no se vuelven neutrales, empiezan a gobernar. Y el cuerpo que fue creado para glorificar a Dios se convierte en instrumento de una voluntad que ya no quiere escuchar a su hacedor. Aquí debemos detenernos con delicadeza y firmeza. En Romanos 1, Pablo menciona prácticas sexuales que contradicen el diseño de Dios y lo hace no como una observación cultural, sino como una evidencia de una distorsión más profunda. La sexualidad humana no es un accidente biológico ni una materia disponible para que cada época la rediseñe según sus emociones. Dios creó al hombre y a la mujer. Dios dio significado al cuerpo. Dios instituyó el matrimonio. Y cuando el ser humano toma esa realidad creada y la somete a sus deseos caídos, no está simplemente escogiendo un estilo de vida, está declarando que su deseo tiene más autoridad que el diseño del Creador. Pero escuche bien, decir esto bíblicamente no nos autoriza a hablar cruelmente. La fidelidad no necesita brutalidad. La claridad no necesita desprecio. Hay personas que han luchado durante años con deseos profundos, confusiones dolorosas, historias familiares rotas, heridas antiguas, abusos, soledad, rechazo, vergüenza y preguntas que no se resuelven con una frase rápida. La iglesia no debe tratar esas almas como temas de debate, sino como personas delante de Dios. Pero precisamente porque son personas delante de Dios, no podemos ofrecerles una mentira envuelta en tono amable. No son nuestros deseos los que definen nuestra naturaleza. Esa es una de las grandes mentiras de nuestro tiempo. La cultura dice, si lo sientes profundamente, eso eres. Pero la Escritura dice algo más profundo. Somos criaturas de Dios, hechas a su imagen, caídas por el pecado, necesitadas de redención y llamadas no a obedecer cada deseo, sino a rendir todo deseo bajo el señorío de Cristo. Si el deseo fuera suficiente para definir la verdad, entonces todo impulso fuerte tendría autoridad moral. El enojo intenso justificaría la violencia. La atracción fuera del matrimonio justificaría el adulterio. La codicia fuerte justificaría el robo. La necesidad de aprobación justificaría la hipocresía. Pero sabemos que no es así. Un deseo puede ser profundo y aún así necesitar ser crucificado. Eso suena ofensivo para una generación que ha hecho de la autoexpresión su evangelio. Pero para el cristiano, la pregunta más importante no es ¿qué deseo con más fuerza?, sino ¿qué dice Dios que es bueno, verdadero y santo? No somos libres cuando todo deseo manda. Somos libres cuando Cristo gobierna incluso aquello que más nos cuesta entregar. Ahora bien, si alguien escucha esto y solo piensa en la homosexualidad, todavía no ha entendido la amplitud del pecado. El deseo desordenado está en todos nosotros. El hombre heterosexual que consume pornografía y luego se siente moralmente superior a una persona homosexual no ha entendido la santidad de Dios. La esposa que destruye a su marido con desprecio constante y luego se refugia en que ella no practica ciertos pecados visibles tampoco ha entendido. El joven que canta en la iglesia pero vive esclavo de su teléfono, su imagen, su sensualidad y su necesidad de aprobación, también necesita arrepentimiento. El líder que defiende doctrina correcta mientras disfruta ser admirado por su conocimiento, también está ante el mismo Dios.
La santidad de Dios no separa a los pecadores en pecadores respetables y pecadores vergonzosos. La santidad de Dios nos deja a todos sin excusa. Por eso la iglesia debe recuperar una forma de hablar que casi hemos perdido. Convicción con lágrimas. No una convicción fría que usa la verdad como martillo para aplastar al otro. No lágrimas sentimentales que se niegan a decir la verdad para no incomodar. Convicción con lágrimas significa que hablamos porque Dios ha hablado y lloramos porque sabemos que nosotros también fuimos alcanzados por la misma gracia que anunciamos. Hay un peligro aquí para ambos lados. El mundo quiere que la iglesia cambie su mensaje para ser aceptada, pero algunos dentro de la iglesia quieren hablar de estos temas de una manera que los haga sentirse fuertes, aunque no parezcan Cristo. El mundo quiere borrar la palabra pecado. La carne religiosa quiere usar la palabra pecado sin recordar la palabra gracia. Ambos caminos traicionan el evangelio. Cuando Dios entrega al hombre a sus pasiones, no está diciendo que ese hombre está fuera del alcance de la misericordia. Mientras hay vida, hay llamado al arrepentimiento. Mientras Cristo es predicado, hay esperanza para el que cree. Pero no hay esperanza verdadera donde no hay verdad verdadera. Un médico que oculta el diagnóstico no es compasivo. Un pastor que oculta la gravedad del pecado no está cuidando almas. Y un cristiano que tiene más miedo a ser rechazado por la cultura que a ser infiel a Dios necesita examinar qué gloria está buscando. Tal vez este sea el momento de hacer una pausa delante de Dios, no para pensar en la agenda de otros, sino en nuestra propia rendición. Hay un deseo que usted está protegiendo contra la palabra. Hay una relación que ocupa un lugar que pertenece a Cristo. Hay una práctica secreta que usted ya aprendió a justificar. Hay una zona de su vida donde usted no quiere que Dios gobierne aunque siga usando el lenguaje cristiano. Porque el problema final no es solo lo que el hombre hace con su cuerpo, es lo que el corazón ha hecho con Dios. Y cuando esa raíz queda expuesta, Pablo nos lleva a mirar una lista incómoda, una lista que no permite que nadie escape, porque allí aparecen pecados que muchos condenan y pecados que muchos esconden. En esa lista, el moralista descubre que también está sentado en el banquillo de los acusados. Cuando Pablo abre esa lista de pecados al final de Romanos 1, hace algo que la conciencia humana normalmente trata de evitar. Pone en la misma habitación pecados que nosotros solemos separar para sentirnos más cómodos. Allí aparecen prácticas que una cultura puede llamar escandalosas, pero también aparecen pecados que muchas familias toleran, que muchas iglesias minimizan, que muchos creyentes han aprendido a vestir con ropa decente. Injusticia, maldad, avaricia, envidia, contiendas, engaño, murmuración, soberbia, desobediencia, falta de misericordia. De repente el texto deja de ser una ventana para mirar al mundo y se convierte en un espejo que no podemos mover. Ese espejo incomoda al hombre religioso, porque el hombre religioso quiere que Dios condene los pecados que él no practica, pero que sea paciente con los pecados que él ya aprendió a justificar. Quiere una Biblia fuerte contra la inmoralidad ajena y suave contra su propio orgullo. Quiere claridad para el mundo y excepciones para su casa. Quiere decir, la sociedad está perdida sin tener que admitir que su mesa familiar está llena de frialdad, que su lengua hiere, que su corazón envidia, que su vida de oración se ha secado, que su obediencia es parcial. Pero Romanos no nos permite esa comodidad. Pablo está construyendo un caso contra toda la humanidad, no contra un grupo político, no contra una minoría moral, no contra una clase de pecadores culturalmente visibles, contra todos. Y si uno sigue leyendo la carta, descubre que después de hablar del mundo gentil, Pablo se vuelve hacia el moralista, hacia el hombre que juzga, hacia el que cree estar a salvo porque puede identificar el mal afuera. La acusación no se detiene en la puerta de la iglesia, entra, se sienta, mira al oyente a los ojos,
¿De qué sirve condenar la perversión pública si usted protege la corrupción privada? ¿De qué sirve defender la santidad del matrimonio en teoría si en la práctica destruye su propio hogar con egoísmo, indiferencia o dureza? ¿De qué sirve afirmar que cree en la autoridad de la Escritura si solo la obedece cuando confirma lo que usted ya quería hacer? Hay personas que nunca marcharían a favor de una causa inmoral, pero han hecho tratados de paz con pecados secretos. Hay hombres que se escandalizan por la decadencia de Occidente, pero no pueden pasar una noche sin alimentar su mente con impureza. Hay mujeres que se duelen de la confusión moral de los jóvenes, pero no pueden dejar de destruir reputaciones con conversaciones aparentemente piadosas. Hay padres que quieren hijos santos, pero les enseñan con su ejemplo que la fe se reduce a apariencia dominical y carácter sin quebranto. La hipocresía no necesita negar la doctrina. A veces solo necesita usarla sin obedecerla. Ese es uno de los peligros más serios para una iglesia que ama la sana doctrina. Podemos llegar a conocer términos correctos, sistemas correctos, categorías correctas y aún así usar la claridad doctrinal como refugio contra la obediencia concreta. Podemos hablar de la depravación humana sin llorar por nuestra propia dureza. Podemos defender la gracia soberana mientras somos lentos para mostrar gracia a quienes nos rodean. Podemos estudiar la santificación como doctrina y resistir la santificación como cirugía del alma. Y aquí la palabra nos pregunta algo que no se responde con una confesión escrita en papel. Su vida privada confirma lo que usted profesa públicamente. No pregunto si usted sabe responder en un debate. No pregunto si usted conoce los textos correctos. No pregunto si usted puede explicar por qué la cultura se equivoca. Preguntó si en su cuarto, en su teléfono, en su matrimonio, en su forma de tratar a sus hijos, en su manera de usar el dinero, en su lengua, en sus resentimientos, en sus deseos, Cristo está siendo reconocido como Señor. Porque una fe que nunca desciende a la vida real no debe sentirse segura solo porque habla correctamente de Dios. Pablo menciona pecados que nos obligan a bajar del discurso público al terreno del carácter. La envidia, por ejemplo, no siempre parece monstruosa. A veces se disfraza de preocupación. Uno ve que otro prospera y siente una punzada interior. Luego la cubre con una frase espiritual: ojalá el Señor lo mantenga humilde. Pero por dentro hay molestia porque otro recibió lo que uno deseaba. La murmuración tampoco parece grave cuando se presenta como necesitamos orar por esta situación. Pero muchas veces la oración es solo el papel de regalo de una lengua que disfruta exponer lo que no le correspondía contar. La falta de misericordia puede vivir sentada en la iglesia, puede cantar himnos, puede decir amén, puede defender la verdad y aún así mirar al caído con un placer oculto como si la caída del otro confirmara nuestra superioridad. Pero quien ha sido perdonado por Cristo no puede convertir la miseria ajena en entretenimiento moral. La gracia no nos hace ingenuos ante el pecado, pero nos libra de sentirnos limpios por comparación. Piense en una casa después de una discusión. Nadie grita ya. La mesa está servida. Los niños miran al plato. El esposo revisa el teléfono. La esposa recoge los cubiertos con movimientos duros. Todos saben que algo está mal, pero nadie quiere humillarse primero. Allí no hay inmoralidad pública. No hay escándalo en redes. No hay debate nacional. Pero hay orgullo, dureza, falta de perdón, amor propio herido y una familia aprendiendo que se puede hablar de Dios mientras se evita obedecerlo en lo más básico. Piensa en el creyente que llega al culto, escucha una predicación fuerte, siente convicción por un instante, pero al salir vuelve al mismo patrón porque ya se acostumbró a confundir emoción con arrepentimiento. Se sintió mal, pero no confesó. Lloró, pero no restituyó. Fue tocado, pero no cambió el camino. La culpa pasó por su corazón como una nube, pero la voluntad siguió intacta. No todo remordimiento es arrepentimiento. El arrepentimiento bíblico no es simplemente sentirse avergonzado porque las consecuencias llegaron.
No es llorar porque la imagen quedó dañada. No es prometer en un momento de miedo lo que uno no está dispuesto a obedecer cuando el miedo desaparezca. El arrepentimiento verdadero ve el pecado como ofensa contra Dios, deja de defenderlo, deja de nombrarlo con palabras suaves, deja de esconderlo detrás de excusas y corre a Cristo no para negociar condiciones, sino para rendirse. Por eso Romanos 1 no termina en desesperación, aunque su diagnóstico es devastador. Si Pablo solo quisiera condenar, nos dejaría bajo la lista, pero su propósito es mostrarnos por qué el Evangelio no es un accesorio religioso, sino nuestra única esperanza. Mientras el hombre crea que su problema es superficial, buscará soluciones superficiales. Más educación, más autoestima, más leyes, más terapia, más reputación, más disciplina exterior. Pero si el problema es que hemos cambiado la gloria de Dios, entonces necesitamos algo más profundo que reforma moral. Necesitamos redención. Necesitamos que Dios haga por nosotros lo que nosotros no podemos hacer por nosotros mismos. Necesitamos una justicia que no nace de nuestra obediencia imperfecta. Necesitamos un Salvador que cargue con la culpa real, no con una culpa imaginaria. Necesitamos una cruz donde la ira de Dios contra el pecado y el amor de Dios por pecadores no se contradigan, sino que se encuentren en perfecta santidad. Y si no vemos la profundidad de nuestra culpa, nunca veremos la hermosura de esa cruz. Por eso ahora debemos mirar no solo la acusación, sino el glorioso intercambio que Dios realizó en Cristo. Porque allí se responde la pregunta que todo pecador honesto debe hacerse. ¿Cómo puede Dios perdonar al culpable sin dejar de ser justo? La pregunta más urgente para el pecador no es primero cómo puede sentirse mejor consigo mismo, sino cómo puede comparecer delante de un Dios santo sin ser consumido por su justicia. Esa pregunta casi ha desaparecido de muchas conversaciones religiosas. Nos hemos acostumbrado a hablar de propósito, sanidad emocional, identidad, familia, cultura, bienestar, pero pocas veces nos detenemos a temblar ante esto. Si Dios es verdaderamente justo, ¿qué hará con nuestra culpa? Porque Dios no puede simplemente mirar el pecado y actuar como si no hubiera pasado nada. Si un juez humano dejara libre a un criminal culpable solo porque quiere parecer amable, nadie llamaría a eso amor, lo llamaríamos corrupción. Y si entendemos esto en un tribunal terrenal, ¿cómo podríamos pensar que el juez de toda la tierra puede perdonar al culpable sacrificando su justicia? El perdón bíblico no es Dios olvidando convenientemente nuestra rebelión. Es Dios resolviendo nuestra culpa de una manera tan santa, tan profunda y tan costosa que solo la cruz puede explicarla. Aquí es donde el Evangelio brilla con una gloria que ninguna religión humana pudo inventar. El hombre cambió la gloria de Dios por la criatura, cambió la verdad por la mentira, cambió el diseño santo de Dios por deseos desordenados, cambió gratitud por autonomía, cambió adoración por idolatría, pero Dios, en una misericordia que humilla nuestro orgullo, respondió con otro intercambio. Cristo tomó el lugar del culpable para que el culpable, unido a Cristo por la fe, recibiera una justicia que jamás habría podido producir. Este es el centro. No una mejora moral, no una terapia espiritual, no una limpieza superficial de imagen, no un llamado a que personas rotas se arreglen primero para luego acercarse a Dios. El Evangelio anuncia que Jesucristo vino a salvar pecadores reales, con culpas reales, con deseos torcidos, con historias manchadas, con conciencias cargadas, con pecados que no pueden deshacer, y vino no para negar la justicia de Dios, sino para satisfacerla. Piense en el peso de esto. Todas esas cosas que el hombre intenta esconder, suavizar o justificar no desaparecen en el aire. La mentira dicha para proteger una reputación, la noche secreta frente a una pantalla, la infidelidad emocional que nadie ve, la dureza con la que un padre marcó a sus hijos,
la amargura protegida durante años, la avaricia convertida en prudencia, la inmoralidad renombrada como libertad, la soberbia doctrinal vestida de celo. El pecado no se evapora porque encontremos una palabra más aceptable para nombrarlo. La cruz nos dice que el pecado es tan grave que el Hijo de Dios tuvo que morir. Pero también nos dice que la gracia es tan grande que su muerte basta para salvar al peor de los pecadores que viene a Él con arrepentimiento y fe. No hay sana doctrina sin esta tensión. Si usted solo habla del amor de Dios sin la cruz como propiciación, terminará ofreciendo una gracia sentimental que no sabe qué hacer con la culpa. Si solo habla de la ira de Dios sin la cruz como gracia, terminará aplastando conciencias sin llevarlas a Cristo. Pero en el Calvario vemos ambas cosas. Dios no minimiza el pecado y Dios no abandona al pecador que cree. La justicia no es cancelada, cae sobre Cristo. La misericordia no es barata, es comprada con sangre. Por eso el Evangelio no le dice al pecador no fue tan grave. Le dice algo mucho más fuerte, fue tan grave que Cristo tuvo que cargarlo. Y su obra es tan suficiente que puede ser perdonado de verdad. Esta es una noticia para todos. Para el que ha vivido en inmoralidad sexual, para el que ha construido una identidad alrededor de deseos que Dios no aprueba, para el que ha destruido su matrimonio con egoísmo, para el que ha usado la religión como máscara, para el que ha odiado en silencio, para el que ha sido esclavo de la aprobación, para el moralista que nunca se manchó públicamente, pero por dentro desprecia a todos los que no se parecen a él. El Evangelio no separa a los pecadores entre rescatables e irrecuperables. Cristo salva a todo aquel que cree. Pero aquí debemos ser precisos. Creer en Cristo no es usarlo como alivio emocional mientras se conserva el trono del corazón. La fe salvadora no viene a Cristo diciendo, perdóname pero no me gobiernes. No viene diciendo, dame paz pero no toques mis deseos. No viene diciendo, cúbreme pero no transformes mi vida. La fe verdadera descansa únicamente en la obra de Cristo y precisamente porque descansa en Él, deja de defender aquello que lo llevó a la cruz. La gracia bíblica no protege el pecado, lo confronta lo vence. Esto no significa que todo creyente queda libre inmediatamente de toda lucha interna. Hay batallas que continúan, hay deseos que deben ser mortificados día tras día. Hay heridas que necesitan ser tratadas con paciencia pastoral. Hay patrones que no se rompen con una frase rápida. Hay personas que vienen a Cristo con años de confusión, vergüenza, hábitos, fracasos y necesitan caminar en la luz, en comunidad, bajo la palabra, con esperanza perseverante. Pero una cosa es luchar contra el pecado desde la fe. Y otra muy distinta es hacer las paces con el pecado usando el vocabulario de la gracia. Un creyente puede caer y llorar, puede ser tentado y clamar, puede sentirse débil y buscar ayuda, puede decir, Señor, no quiero querer esto, enséñame a obedecerte. Eso es muy distinto de decir, Dios debe aceptar esto porque yo lo deseo. La diferencia no siempre está en la intensidad de la lucha, sino en la postura del corazón ante la autoridad de Cristo. Imagine a alguien sentado en el borde de la cama después de haber pecado otra vez. La habitación está en silencio, la culpa pesa. El enemigo susurra, ya no hay esperanza para ti. La carne susurra, no lo llames pecado, así dolerá menos. Pero el Evangelio dice otra cosa, no lo escondas, no lo nombres de otra manera, no huyas de Dios. Corre a Cristo, confiesa, arrepiéntete, cree, levántate bajo la gracia que no solo perdona, sino que empieza a formar en ti una nueva obediencia. Esa es la clase de esperanza que la iglesia debe anunciar. No una esperanza que confirma a las personas en su esclavitud, sino una esperanza que abre la puerta de la libertad verdadera. No una libertad definida por hacer lo que deseo, sino por pertenecer al Señor que me redimió. La cultura dice, sé fiel a ti mismo.
Cristo dice, niégate a ti mismo, toma tu cruz y sígueme. Y aunque esas palabras suenan duras al oído moderno, allí está la vida, porque el yo caído no puede salvar al yo caído. Aquí está el consuelo. Nadie que venga a Cristo con arrepentimiento y fe será rechazado por tener una historia oscura. Pero aquí está la advertencia. Nadie viene verdaderamente a Cristo si insiste en conservar su pecado como identidad final. Cristo no vino a decorar nuestra vida religiosa, vino a salvarnos y gobernarnos. Y si esto es cierto, entonces la iglesia debe aprender a responder a nuestra generación con una combinación que solo el Evangelio produce. Verdad sin cobardía, amor sin mentira, santidad sin superioridad, compasión sin negociación. Porque la próxima pregunta es inevitable. ¿Cómo debe hablar y vivir la iglesia cuando la cultura redefine lo que Dios ya definió? Una iglesia que entiende el Evangelio no responde a una cultura confundida con pánico, ni con odio, ni con silencio cobarde. Responde con una convicción tranquila, porque sabe que las leyes pueden cambiar, las palabras pueden ser redefinidas, las instituciones pueden ceder ante la presión del momento, pero el trono de Dios no se mueve. Cristo no se levanta de su lugar cada vez que una corte humana dicta una sentencia. El Señor no pierde autoridad cuando una generación decide llamar bien a lo que Él llama pecado, ni deja de ser misericordioso cuando su iglesia se niega a mentir. Pero precisamente porque Cristo reina, la iglesia debe cuidar no solo lo que dice, sino cómo lo dice. Hay una forma de hablar la verdad que nace de la carne, no del espíritu. Hay una indignación que parece celo por Dios, pero en realidad solo disfruta tener enemigos. Hay creyentes que cuando hablan de ciertos pecados no parecen personas rescatadas por gracia, sino jueces que olvidaron que también estuvieron bajo condenación. Esa forma de hablar puede usar versículos correctos y aún así traicionar el corazón del Evangelio. La verdad sin amor se vuelve dureza. El amor sin verdad se vuelve mentira. Y la iglesia no ha sido llamada a escoger entre ambas cosas, porque en Cristo la verdad y la gracia no compiten. Cuando una sociedad redefine el matrimonio, no está tocando una simple costumbre cultural, está tocando una institución que Dios estableció antes de que existiera cualquier estado, antes de cualquier parlamento, antes de cualquier tribunal. El matrimonio no fue inventado por la cultura para ser reinventado por la cultura. Dios creó al hombre y a la mujer y en esa unión de pacto dejó una señal visible de su diseño, de su orden, de su propósito y finalmente de la relación entre Cristo y su iglesia. Por eso la iglesia no puede hablar del matrimonio como si fuera una preferencia tradicional que estamos tratando de conservar por nostalgia. Hablamos de matrimonio porque hablamos bajo la autoridad del Creador. Pero escuche esto con cuidado. Defender el diseño de Dios para el matrimonio no significa reducir nuestra misión a una guerra cultural. Si la iglesia pierde el evangelio en medio del debate moral, puede ganar argumentos y perder el alma de su llamado. Podemos llenar redes sociales de respuestas, participar en discusiones públicas, escribir declaraciones, hacer denuncias legítimas y aún así olvidar que la misión principal no es simplemente preservar una forma externa de sociedad, sino anunciar a Jesucristo a pecadores que necesitan reconciliación con Dios. Cristo no nos envió primero a ganar reputación política. Nos envió a ser discípulos. Esto no significa que los cristianos deban retirarse de la plaza pública. Si hay puertas abiertas para hablar, debemos hablar. Si hay espacios para defender la verdad sobre la vida, el cuerpo, la familia, la libertad de conciencia, la educación de los hijos, debemos hacerlo con claridad y valentía. Ser sal y luz no es esconderse. Pero la sal pierde su propósito cuando se convierte en pura amargura y la luz no ilumina cuando se usa como reflector para humillar al ciego en vez de mostrarle el camino.
Piense en una conversación real, no en un debate televisado, sino en una mesa de café. Frente a usted hay una persona que ha vivido durante años con atracciones, preguntas, heridas, decisiones, quizás vergüenza, quizás orgullo defensivo, quizás rechazo familiar, quizás hostilidad hacia la iglesia porque solo ha escuchado burlas donde debió encontrar verdad con lágrimas. ¿Qué verá esa persona en usted? ¿Verá a alguien ansioso por ganar una discusión? ¿O verá a un pecador perdonado que no negocia la palabra pero tampoco olvida la paciencia con la que Dios lo trató? Esto es profundamente práctico. Antes de responder, pregunte si está hablando para defender su ego o para servir a un alma. Antes de publicar, pregunte si sus palabras muestran la firmeza de Cristo o simplemente el enojo de su tribu. Antes de corregir, pregunte si usted ha orado por la persona a la que quiere confrontar. Antes de denunciar el pecado de la cultura, pregunte si está denunciando con igual seriedad el pecado que vive cómodo en su propia casa. No podemos exigir al mundo que honre una palabra que nosotros mismos usamos selectivamente. Y aquí aparece otro peligro. Algunas iglesias, por miedo al rechazo, empiezan a suavizar el mensaje, cambian palabras, eliminan textos incómodos, reinterpretan lo que por siglos fue claro. Dicen que lo hacen por amor, pero muchas veces lo hacen por temor. Temor a ser llamados intolerantes, temor a perder miembros, temor a parecer antiguos, temor a que los jóvenes se vayan, temor a que la cultura nos cierre la puerta. Pero una iglesia que necesita la aprobación del mundo para predicar se ha olvidado de quién la compró. La compasión cristiana no consiste en confirmar a las personas en aquello que las aleja de Dios. Si alguien camina hacia un precipicio, no es amor decirle que su dirección es válida porque su deseo es sincero. El amor bíblico advierte, llama, acompaña, llora, recibe al quebrantado, tiene paciencia con el débil, pero nunca llama luz a la oscuridad para evitar una conversación difícil. Al mismo tiempo, una iglesia fiel debe ser un lugar donde todo tipo de pecador pueda escuchar el evangelio sin sentir que ciertos pecados lo ponen fuera del alcance de Cristo. La persona atrapada en inmoralidad sexual debe poder entrar y escuchar verdad. El adicto debe poder entrar y escuchar verdad. El orgulloso debe poder entrar y escuchar verdad. El hipócrita religioso debe poder entrar y escuchar verdad. El joven confundido debe poder entrar y escuchar verdad. Pero esa verdad debe conducir a Cristo, no a una cultura de vergüenza sin redención. La iglesia no es un museo de personas que nunca fueron manchadas. Es una comunidad de lavados, santificados y justificados en el nombre del Señor Jesucristo y por el Espíritu de nuestro Dios. Eso significa que recibimos a pecadores como Cristo recibe a pecadores, no para dejarlos igual, sino para traerlos a la gracia que perdona y transforma. Hay esperanza para el que lucha, hay esperanza para el que se arrepiente, hay esperanza para el que está cansado de fingir, hay esperanza para el que siente que sus deseos son más fuertes que su voluntad. Hay esperanza para el que ha caído muchas veces y teme que Dios ya no quiere escucharlo, pero esa esperanza no está en redefinir el pecado, está en Cristo crucificado y resucitado. Y cuando llegamos a este punto, la pregunta ya no es solamente qué debe decir la iglesia ante el mundo, sino qué debe hacer cada oyente delante de Dios, porque la verdad pública exige una respuesta personal. No basta con defender el evangelio hacia afuera si no hemos venido a Cristo con arrepentimiento y fe. La respuesta personal delante de Dios no puede ser sustituida por una opinión correcta sobre la cultura. Usted puede estar del lado correcto en el debate sobre el matrimonio y todavía estar lejos de Cristo. Puede rechazar las redefiniciones modernas de la sexualidad y seguir resistiendo el señorío de Dios en su carácter, en su lengua, en sus deseos, en su orgullo, en su falta de perdón. Una convicción doctrinal correcta, si no nos lleva a arrepentimiento, puede convertirse en otro lugar donde el corazón se esconde. Por eso la invitación del evangelio no viene solamente para el que está atrapado en pecados visibles, viene para el religioso cansado de aparentar.
Viene para el padre que sabe que ha sido duro pero nunca ha pedido perdón. Viene para la esposa que ha convertido su herida en arma. Viene para el joven que ya no sabe si está luchando contra el pecado o simplemente aprendiendo a convivir con él. Viene para el hombre que habla de gracia, pero no quiere ser gobernado por la gracia. Viene para la mujer que escucha sermones, pero se niega a rendir esa amargura que lleva años alimentando. Cristo no llama a pecadores imaginarios, llama a pecadores reales. Y por eso su gracia no es superficial. Él no vino al mundo para mejorar nuestra reputación religiosa, sino para salvarnos de la culpa, del poder del pecado y del juicio venidero. Él vivió la obediencia que nosotros no vivimos. Amó al Padre con una perfección que nosotros nunca hemos tenido. Honró la verdad que nosotros detuvimos. Adoró sin idolatría. Obedeció sin doblez. Y luego fue a la cruz, cargando no con una culpa simbólica, sino con pecados reales de personas reales. Allí en la cruz, Dios mostró que no toma el pecado a la ligera. Pero también mostró que no hay pecado tan profundo que la sangre de Cristo no pueda limpiar al pecador que se arrepiente y cree. Esa es la esperanza que la iglesia no puede perder. No hay esperanza en la negación. No hay esperanza en cambiar el nombre del pecado. No hay esperanza en orgullo moral. No hay esperanza en la comparación con otros. No hay esperanza en ganar discusiones mientras el corazón sigue lejos de Dios. La esperanza está en Cristo, suficiente Salvador, perfecto mediador, Señor resucitado. Pero esa esperanza exige que dejemos de escondernos. Hay personas que quieren perdón sin confesión, paz sin arrepentimiento, consuelo sin rendición, salvación sin señorío. Quieren que Cristo calme la conciencia, pero no que gobierne la vida. Sin embargo, el mismo evangelio que perdona también transforma. El mismo Cristo que recibe al quebrantado también dice, sígueme. La gracia no nos deja en el lugar donde nos encontró. Nos levanta para que caminemos en novedad de vida. Quizás usted escucha esto y piensa en su lucha secreta. Nadie la conoce, nadie imagina el peso que lleva. Tal vez por fuera usted funciona, trabaja, sonríe, asiste, canta, responde, pero por dentro sabe que hay una zona que no ha rendido. Una práctica, una relación, un deseo, una mentira, un resentimiento, una identidad construida lejos de la voz de Dios. Hoy la palabra no lo invita a maquillarlo, lo invita a traerlo a la luz. No para destruirlo, sino para salvarlo. Traer algo a la luz duele porque el orgullo muere lentamente. Duele admitir que uno no solo cometió errores, sino que pecó contra Dios. Duele reconocer que no somos víctimas inocentes de todos nuestros deseos, sino responsables delante del Creador. Pero ese dolor, cuando nos lleva a Cristo, es misericordia. Peor sería seguir intactos, cómodos, defendidos, anestesiados, caminando hacia una eternidad sin haber sido quebrantados por la verdad. La iglesia debe predicar esto con firmeza y ternura. Todo pecado será juzgado o fue juzgado en Cristo para el que cree. No hay tercera opción. Si usted permanece en incredulidad, cargará con su culpa delante de Dios. Si viene a Cristo, encontrará que Él cargó con ella en la cruz. Y eso no lo hará liviano ante la santidad, lo hará agradecido, humilde, obediente, vigilante. El perdonado no presume, el perdonado adora. Entonces, ¿cómo debemos vivir? Debemos hablar la verdad cuando la cultura la desprecie. Debemos amar a las personas cuando no estén de acuerdo con nosotros. Debemos recibir al pecador que busca ayuda, sin mentirle sobre el pecado que lo destruye. Debemos examinar nuestra propia vida antes de denunciar la vida ajena. Debemos enseñar a nuestros hijos que el cuerpo pertenece a Dios, que el matrimonio pertenece a Dios, que la identidad no nace del deseo caído, sino del Creador y Redentor. Debemos formar hogares donde la verdad
no sea solo una frase, sino una práctica: pedir perdón, confesar, perdonar, corregir, escuchar, obedecer. Y sobre todo debemos mantener el Evangelio en el centro. Si mañana las leyes cambian más, Cristo sigue reinando. Si la cultura se burla, Cristo sigue reinando. Si las puertas públicas se cierran, Cristo sigue reinando. Si nos llaman anticuados, intolerantes o peligrosos, Cristo sigue reinando. La iglesia no pertenece al aplauso de la época, pertenece al Señor que la compró con su sangre. No estamos llamados a odiar al mundo, ni a imitarlo, ni a temerlo. Estamos llamados a dar testimonio, a decir la verdad en amor, a sufrir si es necesario, a servir sin vender la conciencia, a llorar por los perdidos sin llamar bueno a lo malo, a abrir las puertas al arrepentido sin rebajar la santidad de Dios, a recordar que nosotros también fuimos lavados, santificados y justificados en el nombre del Señor Jesucristo y por el Espíritu de nuestro Dios. Así que venga Cristo. No venga cuando se sienta digno, porque nunca lo será por sí mismo. No venga cuando logre ordenar toda su vida, porque necesita gracia, precisamente porque no puede salvarse. Venga con su culpa, con su vergüenza, con su historia, con su lucha, con sus excusas rotas. Venga dejando de defender lo que Dios llama pecado. Venga creyendo que Cristo es suficiente. Venga para ser perdonado, sí, pero también para ser hecho nuevo. Porque el Evangelio sigue siendo poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Y cuando ese Evangelio salva, no solo cambia nuestro destino eterno, empieza a poner de nuevo cada cosa en su lugar. Dios en el centro, la verdad sobre la mentira, la gracia sobre la culpa, la obediencia sobre la rebelión, Cristo sobre todo. The world is endless, so wide, so broad, but somehow I'm still lost in you. The streets are full of moving shadows, countless places I could go. City shining, people passing, yet I still feel so alone. Every road keeps leading nowhere, every sky feels cold and blue. In this world so vast and open, I'm still lost in missing you. The world is wide, so wide before me, but I keep losing my way. Somewhere in the endless distance, your memory makes me stay. The world moves on without us, but my heart remains untrue. For no matter where these feet may wander, I'm still lost in missing you. I have tried to outrun silence, tried to leave your ghost behind, but your name still echoes softly through the corners of my mind. The world is wide, so wide before me, but I keep losing my way. Somewhere in the endless distance, your memory makes me stay. The world moves on
stop searching for your face in every crowd. But until that day, this broken heart will keep calling your name out. The world is wide, so wide before me, but I keep losing my way. Somewhere in the endless distance, your memory makes me stay. The world moves on without us, but my heart remains untrue. For no matter where these feet may wander, I'm still lost in missing you.